Testimonio de Susana Reyes. Muchos creen que el camino de la fe es una línea recta hacia la bendición. Una vida donde todo fluye con facilidad solo porque se cree en Dios. Pero para Susana Reyes la realidad fue muy diferente. Su historia no fue una línea recta hacia la victoria, sino una colisión frontal entre su fe y su humanidad. Ella era una mujer que conocía al Señor, había experimentado su presencia, había escuchado su palabra, sabía lo que era la salvación y entendía lo que significaba pertenecer a Dios. Sin embargo, durante un tiempo de su vida, vivió como una pródiga dentro de su propio hogar. No era que hubiera dejado de creer, sino que su vida práctica estaba desconectada de lo que su espíritu sabía que era correcto. El sello del Espíritu Santo estaba en ella, pero su vida cotidiana era gobernada por la carne, por emociones sin control, por heridas no sanadas y por un desorden espiritual que poco a poco fue erosionando la paz de su hogar. Esta no es solamente una historia de crisis matrimonial. Es una cátedra viva sobre la autoridad espiritual, sobre la guerra invisible que se libra dentro del corazón humano y sobre el alto costo que tiene la desobediencia. La palabra de Dios lo dice claramente en el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Susana tuvo que enfrentarse a esa verdad. No bastaba con amar a Dios en palabras, había que obedecerlo en la vida diaria. Con el paso del tiempo, su hogar se convirtió en un lugar donde la paz desapareció. Lo que alguna vez fue refugio comenzó a sentirse como un campo de batalla. Susana describe ese periodo como un pozo profundo, un infierno terrenal donde cada día parecía más pesado que el anterior. La alegría desapareció. La tranquilidad se volvió un recuerdo lejano y la tensión se respiraba en el ambiente. No era simplemente una crisis de comunicación entre esposos, era algo más profundo. Era una batalla espiritual. El enemigo había encontrado legalidad para operar. Susana comenzó a experimentar ataques de ira que parecían incontrolables, momentos donde las emociones explotaban sin poder detenerlas. Al mismo tiempo, una depresión profunda comenzó a envolver su mente, como una nube oscura que no la dejaba respirar ni ver esperanza. La Biblia nos advierte en Deuteronomio capítulo 28 sobre las consecuencias de alejarnos de la obediencia a Dios. No se trata de maldiciones arbitrarias, sino de la realidad espiritual de lo que sucede cuando salimos de la cobertura del Altísimo. Cuando abrimos puertas espirituales, el enemigo entra. Susana sentía algo que ella describe como la presencia constante de un espíritu de muerte rondando su vida, no necesariamente una muerte física inmediata, sino una sombra de destrucción que amenazaba con terminar con todo lo que amaba. Ese espíritu tenía un objetivo claro: destruir su familia. A veces la desesperación la llevaba a pensar en terminar con su propia vida, porque la depresión era tan profunda que parecía no haber salida. Otras veces, la ira era tan intensa que sentía que en un momento de explosión podría destruir la vida de su propio esposo. Era una guerra real, una guerra por su mente, una guerra por su matrimonio, una guerra por su alma. Pero incluso en medio de esa oscuridad, Dios no se había apartado de ella. Muchas veces pensamos que cuando todo se derrumba, Dios se ha olvidado de nosotros. Pero Susana descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Dios nunca se había ido. Él estaba allí, esperando que ella rindiera su voluntad. El libro de Deuteronomio, capítulo 32, contiene una promesa poderosa. Dice que cuando los males lleguen a nuestra vida y reconozcamos que fue por habernos apartado de Dios, si nos arrepentimos y volvemos a Él, el Señor tendrá misericordia y restaurará lo que se ha perdido. Susana tuvo que enfrentarse a su propia cosecha. Con humildad, decidió regresar a la casa de Dios. Pero el regreso no significó una solución mágica inmediata. De hecho, ocurrió algo que muchos creyentes experimentan. Justo cuando ella decidió volver a Dios con todo su corazón, todo explotó. La situación en su matrimonio llegó a niveles insoportables. Las discusiones aumentaron, las heridas salieron a la superficie, las tensiones parecían imposibles de resolver. Pero con el tiempo, Susana entendió una verdad espiritual muy profunda. Cuando una mujer decide levantarse espiritualmente, el reino de las tinieblas se sacude. El enemigo sabe que una mujer restaurada puede cambiar el destino de una familia. Y por eso pelea. En medio de esa tormenta, Susana comprendió algo que transformó su motivación. Ella no estaba regresando a Dios para que cambiara a su esposo. Ella estaba regresando porque amaba a Dios. Y eso lo cambió todo.
Fue entonces cuando comenzó una etapa sobrenatural en su vida. Susana empezó a escuchar con claridad la voz del Espíritu Santo, no como una voz audible, sino como una convicción profunda que le daba instrucciones específicas. Mientras su carne quería pelear, confrontar y exigir explicaciones, el Espíritu Santo le decía algo diferente: no lo busques. Cuando su esposo se iba de la casa para refugiarse en el alcohol, su impulso natural era correr tras él para confrontarlo, reclamarle y exigirle respuestas. Pero la voz de Dios le decía: ponte a orar. Deja de perseguir, no contiendas. Estas son armas espirituales que muchas veces los seres humanos despreciamos porque parecen demasiado simples. Pero en el reino espiritual tienen un poder inmenso. El silencio ante la agresión, cuando es guiado por Dios, se convierte en una de las mayores demostraciones de autoridad espiritual. Sin embargo, Susana confiesa algo con una honestidad que estremece el corazón. Ella estaba 100% en su carne y muy poquito en su espíritu. La lucha dentro de ella era intensa. El apóstol Pablo describe exactamente esta batalla en Gálatas capítulo 5, versículo 17, cuando dice que el deseo de la carne es contrario al del espíritu. Cada vez que Susana ignoraba la voz de Dios y actuaba según sus emociones, la situación empeoraba, las discusiones se intensificaban, las heridas se profundizaban. La restauración parecía alejarse. Con el tiempo, ella entendió una revelación que transformó su perspectiva. A veces el milagro que estamos esperando está detenido por nuestra propia falta de obediencia. Dios quiere restaurar, Dios quiere sanar, Dios quiere reconstruir, pero Él no puede construir sobre la rebeldía ni sobre el desorden. Hoy Susana lleva más de 2 años separada físicamente de su esposo, pero lo que Dios ha hecho en su interior durante ese tiempo es algo que el mundo no puede explicar. La depresión que una vez la ahogaba ha desaparecido. Los ataques de ira que antes dominaban su carácter han sido reemplazados por una paz profunda, una paz que la Biblia describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Susana ha aprendido a pelear sus batallas con la palabra de Dios. Se ha aferrado a Juan 1:12, recordando que ella es una hija de Dios con identidad y autoridad espiritual. Se ha refugiado en las promesas de Isaías 54, entendiendo que incluso cuando se siente sola, su verdadero marido es su hacedor. Pero quizá una de las evidencias más hermosas de la fidelidad de Dios es cómo Él ha cuidado de ella en medio del proceso. Aunque hay separación física, Dios ha tocado el corazón de su esposo para que provea la despensa del hogar. Esto demuestra algo poderoso. Cuando una mujer se rinde verdaderamente a Dios, el Señor mueve circunstancias, personas y provisiones para cuidarla. Susana hoy entiende que la restauración no es un evento repentino, es un proceso donde Dios fortalece el espíritu, sana el alma y transforma el carácter. Hoy ella sigue sirviendo al Señor con todo su corazón, no por lo que pueda recibir, no por lo que pueda recuperar, sino simplemente por amor a Él. Susana tiene la certeza de que Dios es fiel y justo, y que si Él ha dado una palabra de restauración matrimonial, esa palabra se cumplirá en su tiempo perfecto. Hoy, Susana ya no pelea contra su esposo. Ahora descansa en la soberanía de Dios. Su vida se ha convertido en un testimonio vivo de que no importa cuán profundo sea el pozo en el que una persona se encuentre. La mano de Dios no se ha acortado para salvar. Si hoy sientes que tu hogar está en ruinas, si crees que tu matrimonio está perdido, si sientes que la oscuridad ha invadido tu vida, la historia de Susana es una invitación. Deja de pelear en tus propias fuerzas. Rinde tu carne, fortalece tu espíritu y observa cómo el Señor de los ejércitos comienza a pelear por ti.